tardes. Comenzamos con las noticias de Hora 13 Noticias. Comenzamos. El gobierno nacional, tras varias reuniones fallidas para concretar la cifra del incremento del salario mínimo, lo decretó en las últimas horas. Nos conectamos con Mariana González. ¿De cuánto fue el aumento para el próximo año? Adelante, Mariana. Muy buenas tardes para usted, Luisa, y para todos los televidentes. La cifra es del 9,5% y el salario mínimo para los colombianos para el próximo año es de 1.423.500 pesos. Para las personas que tienen el subsidio de transporte, este incrementó a 200.000 pesos y el salario mínimo integral total sería de 1.623.500 pesos. Petro anunció el incremento por decreto del salario mínimo. El salario mínimo sin auxilio de transporte queda en 1.423.500 pesos y con auxilio de transporte 2025 queda en 1.623.500. Para algunos este aumento es desproporcionado, para otros es una cifra significativa de reducir la brecha salarial. Finalmente implica un mayor costo fiscal en un momento en donde las finanzas públicas están muy apretadas. Esta decisión afecta a más de 15 millones de colombianos, aquellos que están en la informalidad y aquellos que están desempleados, y termina beneficiando a muy pocos. Es totalmente elevado y populista. Es un decreto populista del presidente Petro para congraciarse con los trabajadores y los sindicatos del país. No tiene ningún sustento económico, ni social, ni técnico. Nos parece un buen resultado, un buen incremento, y obviamente que es un esfuerzo que hemos hecho los trabajadores y obviamente una situación que recibe el gobierno del cambio. Cerca de 2,6 millones de colombianos reciben un salario mínimo. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo confirma que estas modificaciones tendrían efecto sobre más de 10 millones de personas. Y hablamos con expertos. Ellos indican que el incremento de ese salario mínimo tiene un efecto en el encarecimiento de los diferentes productos de la canasta familiar, el transporte, entre otros servicios. El tema del salario mínimo es una especie de inflación sintética. ¿A qué me refiero con esto? Para el año entrante es bastante probable que muchos elementos indexen al aumento del salario mínimo. El tema del transporte, las tarifas en las EPS para consultas, temas, por ejemplo, notariales y una cantidad de elementos que van indexados a temas de salario mínimo. Esto, sin lugar a dudas, no va a incrementar, como lo mencionan muchos políticos, la demanda, porque en realidad lo que está pasando es que en la medida como va creciendo el costo de vida, las necesidades van creciendo y también de esa manera los precios no ceden, pues el salario mínimo de alguna manera también se va a diluir dentro de ese ejercicio, permitiendo que las personas pues evidentemente no vean este incremento de manera dinámica dentro de sus bolsillos. Salimos a las calles de Medellín para preguntarle a la ciudadanía qué opinaba sobre este incremento del salario mínimo. Algunos dijeron que no alcanzaba para sobrevivir. Si miramos lo que se proyecta para el incremento del IPC con respecto a lo que se incrementó el salario mínimo, va a haber un desequilibrio. Existen productos que se suben o se incrementan con el salario mínimo y otros con el IPC, pero la mayoría se observa que son con el salario mínimo. Como dice mucha gente, el rico cada día más rico y el pobre más pobre. Sí. Yo sé que Petro lo que puede estar haciendo es poner esos aumentos altos para que todo el jornalero siga votando por él, porque la gente va a decir, no, este es un presidente bueno, vea cómo nos sube el mínimo, ¿entiende? Y en cambio sube otro y así nos pone un mínimo bajo. Entonces, pues está bueno, la cosa es que Petro no está muy de acuerdo con el aumento de Petro. No alcanzaría para nada. Tendría uno que saberlo invertir, no gastar lo que no puede comprar. Algunos ricos ya están quejándose de la plata que le van a pagar a los trabajadores. Que si, porque eso lo oía yo anoche, que si son 10 trabajadores que tienen y no está la producción saliendo, tienen que despedir trabajadores o subirle el sueldo, subirle el precio a las cosas que están vendiendo. Entonces, pues... Cabe
resaltar que este incremento en el salario mínimo se debe de hacer efectivo a partir del 1 de enero del año 2025. Las empresas tendrán un tiempo estipulado para calcular cuál será el incremento o el aumento para sus empleados. Continúe usted, Luisa, con más información en estudio. Mariana González Múnera, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre.